Agradezco al Centro de Ética Judicial esta invitación para hacer esta cápsula sobre objeción de conciencia. Y el motivo por el cual ahora se me invitó, se me convocó, es que el 15 de mayo fue el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Esta celebración, conmemoración, surge en los años 80 o impulsada por una asociación que promueve la solución de los conflictos por vías distintas a la guerra, ¿no? Al uso del armamento como solución de conflictos. Y esto pues tiene ahora una especial actualidad por lo que estamos viviendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. La objeción de conciencia, como ya hemos explicado en las cápsulas anteriores, no se limita al ámbito militar, se aplica en muchos ámbitos. Especialmente en el ámbito laboral es donde encontramos más casos, ¿no? O sea, como la objeción de conciencia se aplica y en muchas ocasiones se resuelve también de un modo dialogado, pacífico, de acuerdo entre el superior jerárquico, la autoridad competente y el subordinado. O hay ocasiones en el que sí se ha recurrido a una instancia judicial. Hoy les traigo justo un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Es el amparo en revisión 854-2018, un asunto que fue resuelto en primera instancia por el juzgado de distrito en materia administrativa. Posteriormente se pide la revisión. O sea, la primera instancia negó el amparo, la segunda instancia recayó en un colegiado y la Suprema Corte ejerció la facultad de atracción. Este caso, que es interesante porque ya encontramos precedentes o criterios en el cuerpo de la sentencia que son muy interesantes para el tema que nos ocupa y que ya sabemos que no únicamente repercuten en los jueces menores, en la forma de resolver casos, otros casos que se lleguen a presentar, van formando un cuerpo de jurisprudencia y hoy podemos decir que este cuerpo de jurisprudencia en México va creciendo poco a poco. Este caso es una solicitud que presenta un grupo de 16 oftalmólogos y un otorrinolaringólogo aspirantes a presentar el Consejo Mexicano de Oftalmología y Otorrinolaringología en una fecha extemporal que les excluya de asistir en sábado, ¿no? Esto es porque el examen está habitualmente, este examen para hacer la especialidad de oftalmología y otorrinolaringología, o por lo menos el de oftalmología, suele programarse en viernes y sábado. Entonces, este grupo de aspirantes a cursar esta especialidad presentan la solicitud de que se les exima de presentar el examen en sábado. No están solicitando que se les exima de presentar el examen, sino que se programe otro día, incluso adelantándolo, no ponen objeción a eso. Y es interesante que en la petición, después de esgrimir pues, los argumentos, ¿no?, de su libertad religiosa y conciencia, ellos pertenecen a la religión judía, profesan la religión judía, y dice, haciendo uso de nuestro derecho a objeción de conciencia resguardado en nuestra Constitución, ¿no? Este escrito que presentaron ante la CONASEM, que es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que es el órgano responsable de aplicar este examen, el consejero jurídico de este comité les responde: le hago saber que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país. Nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes, ¿no? Este no es otra cosa más que el texto del artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, lo que
se conoce como Ley de Cultos de 1992. En esta tesitura, ante esta respuesta del comité, ¿no?, normativo del Consejo de Especialidades Médicas, los quejosos, objetores de conciencia, presentan un amparo ante el juzgado de distrito, y el juzgado de distrito, la primera instancia, niega el amparo, ¿verdad? Por primer punto sobre el juicio respecto a los actos reclamados, porque estos fueron negados por el Comité Normativo de Especialidades Médicas, y luego también negaron el amparo con relación al artículo primero, ¿no?, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como su aplicación, ¿no? Es decir, el oficio por el cual le niegan su solicitud a los aspirantes a especialidad médica, el motivo es la aplicación del artículo primero de la Ley de Cultos. Esto es el motivo por el cual también la juez de primera instancia, la juez de distrito, niega el amparo. Posteriormente, la Suprema Corte, el 19 de septiembre de 2018, ejerció su facultad de atracción y fue quien resuelve. Es interesante leer la sentencia completa porque sí trae criterios novedosos sobre la objeción de conciencia, ¿no? O sea, la interpretación que se debe dar al artículo 24 y 130 de nuestra Constitución, que garantizan la libertad religiosa, pensamiento y de conciencia. Básicamente, lo que nos dice la Suprema Corte es que el quejoso había aducido en sus agravios que no hay una razón suficiente para que se justifique una restricción a la libertad reconocida por la Constitución. Es decir, es doctrina actual en materia de derechos humanos que las restricciones a los derechos humanos deben de estar justificadas, ¿no? Debe de haber motivos. Es decir, sobre todo tratándose de libertades, debe de haber alguna justificación para restringir el ejercicio de esas libertades públicas. Una de ellas es la libertad religiosa de pensamiento y de conciencia. Entonces aquí este es un argumento que aduce el objetor. Y luego básicamente quería mencionar dos considerandos, el séptimo y el octavo, en los que básicamente la Suprema Corte resuelve, por un lado, declarar la constitucionalidad del artículo primero, párrafo segundo, de la Ley de Cultos, porque el objetor estaba pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo. Ese artículo, vuelvo a leerlo, las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. La Suprema Corte resuelve que este artículo no es contrario a la Constitución, pero lo que sí es muy interesante es que establece cómo debe interpretarse para que sea constitucional. O sea, hace una interpretación conforme a la Constitución, conforme a los derechos humanos. Dice, lo cierto, este es en el considerado séptimo, lo cierto es que esta disposición no es de aplicación irrestricta, porque existen múltiples supuestos en los que habrá de evaluarse si en términos del artículo 24 constitucional la obligación legal puede o no relevarse por virtud de una objeción de conciencia, tal como dispone dicho precepto, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este criterio? Que la ley, formalmente hablando, no tiene la última palabra en materia de derechos humanos, sino la Constitución, ¿no? Estamos en un Estado constitucional de derecho. Y por otro lado, sigue diciendo, el derecho mexicano incorpora en el artículo 24 el derecho humano a la libertad de conciencia y de religión, y lo materializa, entre otras formas, implícitamente, a través de la denominada objeción de conciencia, reconociéndola como la previsión legal que excluye a una determinada persona a acatar órdenes de una autoridad u obedecer un mandato legal
invocando la existencia de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico a causa de una norma que le impide asumir el comportamiento prescrito. Luego entonces define y reconoce el derecho de objeción de conciencia como parte o derivación directa del derecho a libertad religiosa y de conciencia. Nosotros hablamos libertad religiosa, pensamiento y conciencia porque así es como se encuentran tutelados estas tres libertades en los tratados internacionales de derechos humanos, y ya sabemos que es parte del bloque de constitucional. Y dice, ella, o sea, la objeción de conciencia se encuentra inscrita dentro del derecho a las libertades de pensamiento, de conciencia y de creencia, y atiende a los principios de tolerancia, libertad ideológica y de no discriminación, siempre y cuando su ejercicio no principalmente la salud, ni mucho menos la vida de las personas, cosa que en el caso que estamos analizando no sucede. Por otro lado, pues ya finalmente en el considerando octavo se pronuncia sobre la inconstitucionalidad del acto de aplicación de la ley. Y ahí lo que hace es otorgar un amparo para efectos de que el Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas vuelva a emitir un oficio respondiendo la petición que le hicieron los aspirantes a la especialidad médica, y en su caso justifique, ¿verdad?, si hay motivos suficientes de peso para no aplicarles o no otorgar la petición que hace, ¿no?, de hacerles el examen en otro día que no sea su día de culto. Aquí yo el comentario que traería es que hubiera sido muy interesante que la Suprema Corte también aplicara el test de razonabilidad sobre las restricciones a derechos humanos, que es una herramienta que ha sido utilizada también por la Suprema Corte y por los tribunales internacionales de derechos humanos para evaluar si una restricción a la libertad de conciencia o a la objeción de conciencia es o no justificada. Por mí es todo, y pues muchas gracias al Centro de Ética Judicial.